Bien, hola a todos. En este video voy a explicar rápidamente la unidad número 5, el tema de funciones y procedimientos que hemos estado viendo con la maestra Palmira, pero dado el tiempo que nos queda de clases, nada más una semana, y dado que es un tema que tiene mucha teoría, pero en sí, en la práctica es muy sencillo. Voy a explicarles de manera práctica qué son las funciones, cuáles son las funciones de biblioteca, cuáles son las funciones de usuario, cómo crear estas funciones de usuario, cómo usarlas y cómo nos sirven las funciones para organizar mejor nuestro código y mantenerlo más limpio y legible para otras personas. Bien, voy a estar utilizando el IDE de Dev C++, pero pueden utilizar el de Visual Studio también, no hay ningún problema. Creamos un nuevo proyecto y bueno, voy a empezar eliminando todo lo que no ocupo para empezar la explicación. Antes de comenzar, quiero leerles una línea de teoría que viene en las hojas que nos mandó la maestra Palmira. Esta línea dice: la filosofía en la que se basa el diseño de C es el empleo de funciones. Esto quiere decir que todo programa en C++ o en C debe tener al menos una función para poder funcionar. Un error aquí. No existe ningún programa en C o en C++ que no tenga una función. Todo programa debe tener una función principal, que en este caso es inMain. Todo programa debe tener inMain, que es la función en la que va a comenzar a correr el programa. Al momento que ejecutamos un programa, lo que hace es buscar inMain y ejecuta lo que tiene dentro, que sería el contenido o el cuerpo de la función. Si en su resumen de la unidad 5 incluyeron la estructura básica de una función en C o en C++, se darán cuenta de que esta es la estructura esa. Tiene un valor de retorno, que en este caso es int, entero. Luego tiene el nombre de la función, que en este caso es main, la principal. Después se abren un paréntesis y dentro de ese paréntesis van los parámetros de esta función. Y por último se cierra el paréntesis. En este caso no estamos utilizando ningún parámetro, entonces lo dejamos en blanco y no hay ningún problema. Pero sí el paréntesis de apertura y cierre debe de ir de forma obligatoria. Bien, voy a comenzar explicando lo que son las funciones de biblioteca, que creo que son las más rápidas de explicar. En nuestros programas de C++ que estuvimos haciendo con la maestra Palmira en los secuenciales, condicionales y todo eso, estuvimos utilizando mucho la función getch. Esta es una función de biblioteca. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la biblioteca o la librería conio.h. Esta librería conio.h contiene un conjunto de funciones que realizan una tarea específica. Por ejemplo, en este caso, getch lo que hace es dejar la consola en espera de una tecla y posteriormente, al presionarla, continúa en la línea return 0, que terminaría el programa. Si lo ejecutamos, vemos que se queda la pantalla en negro. Significa que está dentro de la función getch esperando a que presionemos una tecla. En el momento que la presionamos, continúa return 0 y se cierra. Bien, otro ejemplo de función de biblioteca podría ser la función printf. Printf es una función de C, de la librería estándar de entrada y salida de C, que nos permite mostrar texto en pantalla. Esa función creo que si lo utilizamos mucho lo estuvieron utilizando porque hicieron sus programas en C. Se escribía printf, abrimos un paréntesis, poníamos comillas y dentro de esas comillas escribíamos el texto que queremos mostrar en la pantalla. Por ejemplo, hola, bienvenido al programa. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y punto y coma, y bien, ahí estamos utilizando la función printf. Pero esta función printf, ¿dónde está? Es una función de biblioteca, por lo tanto debe tener una biblioteca a la cual está asociada. Esta función printf se encuentra en stdio.h. stdio significa estándar IO, estándar entrada y salida, input output.
Dentro de esta biblioteca hay muchas funciones que nos sirven para la entrada y salida de datos del programa. En este caso nada más estamos utilizando printf, pero dentro de este stdio.h también está scanf, entre otras funciones que nos sirven para la entrada y salida de datos. Entonces la llamada a la función, cuando queremos ejecutar una función, o en otras palabras utilizarla, lo que debemos hacer es escribir el nombre de la función tal cual estamos haciendo aquí. Abrimos el paréntesis y metemos los datos de parámetros que nos pida esa función. Get es una función que no pide ningún tipo de parámetro, por eso la podemos utilizar sin ponerle nada dentro de los paréntesis, pero a diferencia de eso, printf requiere a fuerza de que le metamos un parámetro, que en este caso el parámetro viene siendo de tipo string, de texto, porque el texto que vaya en los parámetros lo va a tomar la función y es lo que va a mostrar en pantalla. Si no ponemos nada nos puede poner un error porque no está recibiendo los parámetros que requiere. Si compilamos esto, nos manda a un error que dice que los argumentos de la función no se completan, que les falta argumentos, les falta parámetros. Entonces es por eso que es necesario colocar cualquier cosa como parámetro para que lo pueda procesar y dé un valor de retorno. Bien, otro ejemplo de funciones de biblioteca podría ser la función también que estuvimos utilizando mucho, que está dentro de math.h. Math.h es una biblioteca de funciones matemáticas, como por ejemplo sacar el raíz cuadrada de un número, elevar un número a un exponente, convertir un número a su valor absoluto, redondear, etcétera. Todas esas funciones están dentro de la biblioteca include math.h. Y como a veces las bibliotecas tienen demasiadas funciones, es recomendable mejor buscar una referencia rápida en internet sobre cada biblioteca. Creo que hay una página que se llama CPP Reference, donde están todas las funciones que incluye cada una de las librerías para que las conozcamos y viene explicado para qué nos sirve cada una. Nosotros más que nada la estuvimos utilizando con la función POW. Esa función se utilizaba así: POW, número a elevar y exponente. POW lo que hacía es devolver el número que pongamos aquí elevado a este exponente. La función es POW y los parámetros que pide es base y exponente. Y como ven, al momento que comenzamos a escribir, déjenme lo borro esto otra vez, POW, hay unos paréntesis, si escribimos algo se abre esta cosa que nos está pidiendo, nos indica los parámetros que deben entrar en esta función. En este caso nos pide un valor float cuyo nombre se va a manejar como x. Entonces al meterle ese parámetro se convierte en la variable x de la función, y bueno, eso ya lo procesaría la función y devolvería un valor de retorno. Le metemos x, ponemos una coma y se cambia aquí a negrita el segundo parámetro. Eso significa que está esperando un segundo parámetro. El segundo parámetro se va a manejar como la variable y obviamente va a ser el exponente al cual se va a elevar. Entonces ponemos en este caso 3, cerramos paréntesis, punto y coma, y se cierra la ventanita que se abrió, el tooltip que salió mostrándose. Y bien, esta función está correctamente utilizada. Para poder utilizar esto de forma que muestre algo en la pantalla, tenemos que a fuerza poner un code o un printf de forma de que nos muestre el resultado de POW 2.3. Si ejecutamos esto, nos mostraría 8, que es el resultado de elevar el 2 al cubo, 2 elevado a la 3. Si no lo hiciéramos así, nada más estaremos procesando, haciendo una operación, pero no estaremos mostrando nada en pantalla. Tendremos que usar code para que el resultado que devuelva la función sea mostrado en la pantalla. La función se procesa, pero si no mostramos en pantalla, no estamos haciendo nada con esta información. Bien, creo que esto es más que suficiente para que entiendan las funciones de biblioteca. No creo que queden dudas.
Y bueno, voy a empezar a explicar cómo se utilizan las funciones de usuario, que son un poquito más extensas, un tema un poquito más largo, pero igual es muy sencillo, muy fácil de utilizar. Vamos a hacer un programa, perdón, una función muy básica que nos va a mostrar un texto en pantalla para mostrar, por ejemplo, bienvenido al programa. Y esa función se va a llamar dar la bienvenida. De forma que para dar la bienvenida a nuestro programa llamamos una función que se va a llamar dar la bienvenida, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y punto y coma. Y esta función lo que va a hacer es mostrar en pantalla hola, bienvenido a mi programa, sin tener que haber utilizado en la función main el code hola, bienvenido. No tenemos que ponerlo aquí porque la función se encargaría de eso. Bien, para hacer esto vamos a escribir lo siguiente. Esta se ha convertido en nuestra primera función de usuario. Esta es una función que nosotros como programadores estamos creando, y como nosotros la hemos creado podemos darle cualquier tipo de función, cualquier instrucción. Lo que queramos que haga lo escribimos simplemente dentro del abrir y cerrar de llaves de la función. Como ven, tiene la misma estructura, es exactamente igual que la de inMain. La única diferencia está en el nombre del tipo de retorno, en el nombre de la función, los parámetros y lo que va a ir dentro de la estructura, dentro del cuerpo de la función, las instrucciones, la funcionalidad que hace nuestra función nueva. Lo que hará en este caso nuestra función es mostrar en pantalla hola, bienvenido al programa. Así que dentro de nuestra función voy a escribir hola, bienvenido al programa, diagonal n, un salto de línea, termino esto y bien, ya está nuestra función que da la bienvenida. Y como la primera función que se ejecuta siempre va a ser inMain, el programa al arrancar va a entrar aquí, y al momento que llega a esta línea entra a la función dar la bienvenida, o sea que se saldría de main, se sale de aquí, se viene para acá, muestra lo que está en el cuerpo de la función, termina, llega al corchete, a la llave final, y regresa a la siguiente línea de código de la función inMain. Regresa a la función main. Todas las funciones regresan a la función main. Así que si ejecutamos esto, lo que haría es entrar aquí, muestra code hola, bienvenido al programa, sale y continúa en la línea que sigue, que vendría siendo un get y luego un return 0 que terminaría el programa. Bien, vemos que efectivamente está haciendo eso. Hola, bienvenido al programa. Entra al get, que es lo que sigue después de haber terminado dar la bienvenida, y presionamos una tecla y el programa se finaliza. Ahora voy a explicarles bien para qué sirve este void. Void es un tipo, se podría decir que es un tipo de dato nulo para decirle al programa, al C++, que esta función no va a devolver ningún tipo de información, no hace ningún tipo de retorno de información. Lo único que hace es mostrar en pantalla code hola, bienvenido al programa, finaliza y regresa a inMain sin más. No va a hacer ningún tipo de función extra, no va a regresar ningún valor a la función main. Si quisiéramos que este programa mostrara un texto específico en code, podríamos utilizar los parámetros. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, que nos muestre hola, bienvenido al programa y la fecha. Es un ejemplo muy fácil de cómo utilizar parámetros. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es modificar la estructura de nuestra función y vamos a agregarle un parámetro. Bien, este parámetro va a ser una variable de tipo entero que va a almacenar el día de la fecha en la que estamos. Entonces voy a hacer lo siguiente: dentro de los parámetros de la estructura de mi función voy a escribir int día, luego escribo una coma, int mes, escribo una coma, int año,
Y bien, estos vendrían siendo los parámetros, los valores que va a pedir nuestra función dar la bienvenida. Y con estos valores vamos a mostrar la fecha de forma que cuando inicie el programa y ya me da la bienvenida, muestre hola, bienvenido al programa, la fecha es, y a mostrar esta fecha con un formato que vamos a dar a continuación. Vamos a hacer lo siguiente: code, día, fecha, dos puntos, cerramos comillas, mostramos el día de, mes, del y el año, y un salto de línea final. Bien, entonces lo que va a hacer el programa ahora es mostrar hola, bienvenido al programa, fecha, día, puede ser 5, de, mes, abril, del año. Entonces estos datos tenemos que pasárselos a la función desde el momento en que la llamamos. En este caso debe ser desde aquí. Si tratamos de ejecutar el programa ahora, nos daría un problema, al igual que el printf que nos dio anteriormente. Nos está diciendo que la función de void, dar la bienvenida, no está recibiendo los parámetros que necesita, no está recibiéndolos aquí. Los parámetros que requiere son in día, in mes, in año. Entonces al momento de escribir la función dar la bienvenida, abrimos un paréntesis, escribimos algo y ven que al igual que estaba pasando anteriormente con la función de biblioteca POW, nos está pidiendo ahora tres parámetros: in día, in mes, in año. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si hoy estamos de 19, vamos a ponerle día 19 del mes 04 del 2013. Y ya que hemos satisfecho todos los parámetros que nos pide la función, cerramos el paréntesis, ponemos punto y coma, ejecutamos o compilamos antes de ejecutar. Digamos que ya no hay ningún problema porque la función está recibiendo los parámetros que requiere y no hay ningún problema. Así que si ejecutamos esto, entraría dar la bienvenida, recibiría esos valores aquí en día, mes, año y los mostraría aquí. Ejecutamos para comprobar que efectivamente es así. Y bien, ahí está el resultado. Hola, bienvenido al programa, fecha 19 de 4 del 2013. Obviamente es un ejemplo muy básico de cómo pasar los parámetros. Ahora vamos a hacer uso de la palabra clave return. Esta palabra reservada return nos sirve para las funciones, simplemente para las funciones que devuelven un valor, o sea, que son diferentes de void, que no son void. Pueden ser funciones de tipo int, funciones de tipo float, double, cualquier tipo de función que no sea void. Pero como dije, void nos sirve simplemente para funciones que no regresan ningún tipo de valor con return. El ejemplo que les voy a poner es una función que nos sume dos números y regrese el resultado de esos dos números. Lo que voy a hacer es borrar esta función, borrar esto, declarar dos números en dos diferentes variables. Por ejemplo, int a es igual a 2, int b es igual a 3, int resultado, que sería el resultado de a más b, sumarlos, que sería 5. Para sumarlos, típicamente lo que hacíamos era resultado es igual a a más b, y aquí tendríamos el resultado de la suma, y después para mostrarlo nada más un code resultado. Si ejecutamos esto, vemos que nos da 5 como resultado, es correcto. Pero si quisiéramos hacerlo con funciones, declarar una función que nos permita sumar el número, lo que tenemos que hacer es escribir int el valor, el tipo de retorno de esa función, porque al sumar devolvería un valor de tipo entero, que sería el 5. En este caso escribo int sumar, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave, y especificamos los parámetros, que en este caso
lo que va a hacer la función es sumar dos números, nada más dos. Así que vamos a escribir acá arriba en los parámetros int num1, int num2, y de esta forma creamos una función que recibe dos números en parámetros, num1, num2, y lo que va a hacer es regresar la suma de esos números. Entonces vamos a escribir retornar num1 más num2, lo que daría como resultado que al momento de ejecutar esta función no haría nada más que regresar el valor de num1 más num2 sumados. Entonces, para utilizarla simplemente tenemos que hacer esto: sumar, abrimos nuestro paréntesis y le damos los valores que nos pide de parámetros, que en este caso nos pide num1, num2. Vamos a meterle el num1, que vendría siendo nuestra variable a, una coma, y nuestro segundo valor a sumar, que es b, lo ponemos, punto y coma, y esta función lo que está haciendo es sumar, y el valor que regresaría al momento de entrar aquí y regresar a main sería el valor de la suma. Entonces, al ejecutarlo, la procesa, pero no nos muestra porque nada más lo está ejecutando, más no está mostrando en pantalla. Lo que tenemos que hacer es usar un code. Podemos ponerlo en la línea siguiente: code sumar a b, de forma que va a mostrar en pantalla el resultado de la función sumar a b. Compilamos y corremos, y efectivamente está mostrando 5, que es el valor de la suma de 2 y 3. Si quisiéramos almacenar el resultado de sumar a b en esta variable, lo que tendríamos que hacer es simplemente resultado es igual a sumar a b. Mostramos el resultado y será exactamente lo mismo, mostraría en pantalla el número 5. Ahora podríamos también hacerlo con una función void. Si cambiamos esto a void y quitamos el valor de retorno, podríamos hacer lo siguiente: code, el valor de la suma es num1 más num2, y podemos omitir todo esto y simplemente llamar sumar a b, y lo que haría es salir de int main, entrar aquí y mostrar el valor de la suma es y el valor de la suma. Veamos que lo está haciendo correctamente. Bien, ahora el segundo subtema de esta unidad habla sobre los prototipos de función. Los prototipos de función son simplemente una forma de declarar las funciones en caso de que se usen después del main. Si en lugar de poner esta función aquí arriba del main, lo pusiéramos en la parte de abajo, este código, este programa no correría, porque estamos utilizando una función sumar a b que no está siendo declarada para el compilador. Esa función está aquí abajo, pero como lo estamos utilizando antes de que se declare esto, el compilador lo entiende como que la función no está definida, no está creada, no existe. Entonces, si la compilamos, vemos que nos dice un error: sumar, la función sumar no está declarada, no existe. Para mí este programa está mal. Bien, lo que tenemos que hacer es declarar un prototipo de función indicándole al compilador que esa función sí existe, pero está después del main. Para hacerlo tenemos que escribir exactamente lo mismo que está aquí en la parte de la declaración de la función, que en este caso es void sumar, y tal cual tenemos que declarar cada uno de los parámetros, num1 y num2, pero a diferencia de la apertura y cerrada y clausura de llaves, tenemos que poner nada más punto y coma, como si estuviéramos declarando una variable cualquiera. Entonces, al momento de hacer esto, ya el compilador no nos debe dar ningún problema, porque está diciéndole que la función existe, mas no está en la parte de arriba, y este código correría correctamente. Eso sería lo único que hay que explicar de prototipos. Si la función está arriba,
no hace falta utilizar prototipos. El programa va a correr. Ok, ahora el siguiente ejemplo que voy a poner es algo más práctico. Por ejemplo, supongamos que queremos sacar el área de un triángulo. El área de un triángulo pues está definida por la base, por la altura, entre 2. Para hacerlo con funciones podríamos crear una función que se llame calcular área de triángulo. Para crear una función así pues podríamos ponerle como nombre obtener área t, que se estaría haciendo referencia a obtener el área de un triángulo. El valor de los parámetros que tendría que entrar serían la base, la altura y sí, creo que nada más. Entonces vamos a escribir int base, int altura, cerramos el paréntesis, abrimos y cerramos llave, y lo que haría sería retorn el valor de la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Base, return base por altura sobre 2, punto y coma. Lo que nos va a pedir es la base, in base, in altura 0, ingresa la base del triángulo, ingresamos la base, ingresa la altura del triángulo, y ya que le pedimos los datos al usuario, podemos hacer esto. El área del triángulo especificado es, y mostramos en pantalla obtener área t, y como parámetros le metemos la base y la altura. Ok, ejecutamos este programa, ingresa la base del triángulo, que sería 4, con una altura de 6, y nos dice que el área del triángulo especificado es 12. Entonces si comprobamos con la calculadora, tenemos que base 4 por 6, 24, entre 2, 12, efectivamente es el área del triángulo que hemos especificado aquí. Está realizando el proceso correctamente, y bueno, creo que queda claro cómo se utilizan las funciones y para qué nos sirve el valor de retorno, return, para retornar un valor y mostrarlo en la pantalla. Entonces, al hacer el programa de esta manera, mantenemos nuestro código más limpio y de una forma más fácil de entender, porque quien lee el programa fácilmente puede entender que aquí está obteniendo un área. Entonces puede irse a la definición de esta función y puede leer que específicamente está retornando un valor cuyo valor va a ser el resultado de base por la altura entre 2, que es la función para la fórmula para sacar el área de un triángulo. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, convertir centígrados a Fahrenheit. Lo podemos hacer esto. Float, tenemos que especificar float porque el valor de retorno que van a devolver los centígrados casi siempre está en valores de tipo real, y por lo tanto tenemos que utilizar punto decimal. Así que si los valores que van a entrar son float, el tipo de retorno tiene que ser float. Obtener Fahrenheit, y vamos a pedir los centígrados. Tenemos una función que obtiene los Fahrenheit a base de los centígrados. Entonces vamos a especificar acá en el programa que ingresen los centígrados. Sí, ok, me falta crear una variable int c igual a 0. Esta variable c la voy a utilizar para guardar los centígrados. Bien, y llamo a la función obtener Fahrenheit. Bueno, voy a mostrarla. Obtener Fahrenheit, y como valor nos está pidiendo centígrados, vamos a meterle c, que es donde tenemos nosotros almacenados nuestros centígrados, que va a introducir el usuario, y lo que va a hacer acá arriba es retornar el valor de los centígrados convertidos a Fahrenheit. La fórmula, si no me equivoco, es centígrados por 1.8
más 32. Entonces lo que está haciendo aquí es usar estas centígrados. Ok, aquí tengo un error. Utilizar esta variable centígrados, multiplicarla por 1.8 más 32. Pero bien, aquí no es C, no estamos utilizando esta variable, estamos utilizando la variable del parámetro, que en este caso es centígrados, que va a valer el valor de C. Así que ponemos aquí centígrados y ya estaría todo. Creo que este programa corre. Vamos a ejecutarlo. Ingreso a los centígrados, voy a poner 22 y nos dice que nos da un valor de retorno 71.6. ¿Por qué nos hace esto? Porque está haciendo code al valor que va a regresar float de obtener Fahrenheit, que está regresando un valor float, que es esto, centígrados por 1.8 más 32. Si le hacemos así, centígrados, le puse 22, lo multiplico por 1.8 más 32, 71.6, efectivamente es eso. Vamos a Google a ver si efectivamente fue eso. 22 centígrados a Fahrenheit. Correctamente nos dio el mismo valor que acá. Significa que la fórmula está bien, todo está correcto y el programa está compilando correctamente. Si lo hiciéramos void y no quisiéramos que regrese nada aquí, simplemente que nos regrese el resultado ya con una oración escrita, podemos ponerle los centígrados equivalen a centígrados. Voy a hacer otra variable aquí que va a contener los Fahrenheit, es igual a centígrados por 1.8 más 32 equivalen a Fahrenheit. Y bien, ya no haría falta poner este code, porque la misma función obtener Fahrenheit está mostrando code centígrados equivalen a Fahrenheit, bla bla bla. Entonces nada más la llamamos obtener Fahrenheit, le metemos los valores que el valor de centígrados que vamos a hacer a obtener. Entonces la llamamos de esta manera, ponemos obtener Fahrenheit y le metemos el valor de los centígrados que se van a convertir y procesar, que sería en este caso C. Estamos pasando C, que se convertiría en el valor de la variable centígrados del parámetro de esta función. Y entonces al hacer esto, se sale de aquí, se sale de main, se viene a void obtener Fahrenheit, va a crear una variable Fahrenheit que va a ser igual a los centígrados por 1.8 más 32 y muestra en pantalla centígrados, o sea, los centígrados obtenidos equivalen a los Fahrenheit obtenidos, Fahrenheit. Y esto debe compilar y correr sin problemas. Ingreso a los centígrados, 22, y nos muestra como resultado 22 centígrados equivalen a 71 Fahrenheit. Centígrados equivalen a Fahrenheit. Una vez más voy a explicarles lo de los prototipos. En caso de que esta función estuviera declarada aquí abajo, toda la función estuviera aquí abajo, este programa no correría. Si lo compilamos, nos dice que hay un error porque estamos utilizando Fahrenheit sin haber declarado esa función. Es el error que nos muestra aquí abajo, y que el error está en la función main, obviamente, porque no sé aquí dónde lo encontró. Lo que tenemos que hacer es declarar el prototipo de esta función. Podemos copiar, pegamos aquí y un punto y coma. Estamos declarando el tipo de retorno, el nombre, los parámetros que lleva y un punto y coma. Y esto arreglaría el error, porque ya detecta que la función está siendo utilizada aquí, no está clara arriba, pero está aquí abajo, y entonces esto debe correr sin problema alguno. Bien, creo que eso sería todo lo más básico sobre funciones. Creo que me expliqué correctamente sobre qué son las funciones de biblioteca, cómo crear sus funciones de usuario, cómo utilizarlas
cómo regresar un valor de retorno y cómo utilizarlo. Igual si tienen alguna duda, simplemente publiquenla ahí y bueno, yo trataré de responderla.